Les invito a abrir sus Biblias a Hechos capítulo 17. Continuamos con nuestro estudio que comenzamos el último domingo. Hechos capítulo 17, donde Pablo está hablando acerca del conocimiento del Dios verdadero. Pablo se está dirigiendo a personas ahí en la ciudad de Atenas y habla justamente de esta tremenda realidad de conocer a Dios. La última vez dijimos que la necesidad más grande de un ser humano es conocer a Dios. No hay otra necesidad mayor. El privilegio mayor e incomparable de un hombre es que conoce a Dios, al Dios verdadero. Obviamente no existe bendición más grande que esta, porque tiene implicaciones para esta vida y obviamente para la eternidad. Dios mismo dice que no existe nada en la vida que merece que nos gloriemos más que justamente en eso, que le conocemos y le entendemos. Las palabras de Dios a través del profeta Jeremías, en Jeremías 9:23, así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas gloríese en esto el que se hubiere de gloriar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios desea que le conozcamos. Oseas 6:6, el profeta nos dice, Dios hablando a través del profeta, porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Noten lo que dice Dios. Eso es lo máximo, conocer a Dios. Dios desea que le conozcamos. Y este es el tema de la exposición del apóstol Pablo a los atenienses aquí en este pasaje que estamos examinando. A modo de introducción, una vez más, recordemos que Pablo se encuentra en la ciudad de Atenas en unos días supuestamente que iba a descansar, esperando la llegada de sus compañeros en la obra, Silas y Timoteo. Y nos dice acá que Pablo estaba observando ciertas cosas de la ciudad. Leemos en el capítulo 17, comenzando con el versículo 15, las palabras de Lucas, que dice que los que conducían a Pablo los llevaron hasta Atenas, y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se unieran a él lo más pronto posible, partieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Pablo está caminando entre la gente ahí de la ciudad y observa lo que está sucediendo, y su espíritu se ve profundamente afectado por lo que ve. Una religiosidad tremenda, pero una religiosidad equivocada. La idolatría dominaba a la ciudad de Atenas. Los atenienses obviamente eran muy religiosos. Estaban rodeados de ídolos, pero su problema fundamental, como es el problema de la mayoría de la gente hoy, aunque sea religiosa, es este, que no conocían al Dios verdadero. La religiosidad, el ser devoto a una religión, no equivale a conocer a Dios. Y por tanto es una devoción vacía, es una devoción falsa que lleva a una condenación eterna. No es importante solamente el decir, bueno, yo soy devoto a Dios. Debemos conocer al Dios verdadero. ¿Recuerdan ustedes la oración de Jesús por los suyos allá en el capítulo 17 de Juan, el Evangelio según San Juan, donde Jesús dice lo siguiente, o Juan dice lo siguiente: estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y noten estas palabras: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Noten eso. Conocer a Dios equivale a tener vida eterna. Y obviamente Jesús nos dice que hay un solo camino a Dios,
La única manera de conocer a Dios es por medio de su Hijo Jesucristo. Esto es fundamental, es absolutamente insustituible. No podemos conocer a Dios sin Jesucristo. El Señor Jesús nos enseña, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino que a través de mí. Y la vida eterna es esta, conocer al Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado, dice Jesús. Y obviamente Pablo estaba afectado porque había tanta gente religiosa pensando que estaban bien tal vez delante de sus dioses, pero iban en camino a la perdición, no eran salvos, no eran personas que conocían a Dios. Y esto pesaba en el corazón de Pablo, ver gente que por ser religiosos tal vez, como dije, pensaban que estaban bien, pero iban a una destrucción eterna. Su adoración y objetos de adoración eran falsos. Hoy también observamos en nuestra sociedad múltiples conceptos de Dios que el hombre ha creado y son el producto de su propia imaginación. Son imágenes mentales de Dios. Hoy no tenemos ídolos necesariamente en nuestra sociedad. Los ídolos que la gente tiene de Dios son invenciones de Dios que se encuentran en su mente. La gente ha creado un Dios que no es el Dios revelado en la Escritura. Los hombres han diseñado un Dios que les hace sentir bien porque es un Dios muy parecido a lo que ellos son. Un Dios tolerante con el pecado, un Dios que realmente no es muy poderoso, un Dios que realmente no conoce todo, etc. Este es un Dios manufacturado por el hombre y es la proyección de su imaginación. No es el Dios exclusivo, todopoderoso, santo, omnisciente, Dios trino, de quien hemos cantado, de quien hemos leído en el Salmo 139. La gente hoy, como los atenienses en esta época en que Pablo escribe, necesitan conocer a Dios, necesitan conocer, por tanto, el Evangelio del Señor Jesucristo. Y es lo que Pablo hace. Dirigiéndose a estos atenienses, proclama el Evangelio a estas personas del verdadero Dios, quien es uno en esencia con el Señor Jesucristo. En el versículo 17 del capítulo 17 de Hechos, nos dice que Pablo comienza su exposición en la sinagoga. Dice ahí, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. Los judíos obviamente tenían su sinagoga donde escuchaban y se les enseñaba acerca del Antiguo Testamento, y aquí los piadosos es una referencia a los gentiles prosélitos que se habían convertido al judaísmo. Y Pablo comienza, como es su manera normal de operar, en la sinagoga. Y por supuesto, cuando va a la sinagoga, comienza su discusión usando el Antiguo Testamento, usando las Escrituras. Este era el contexto más familiar para el apóstol, obviamente, y les enseñaba acerca del Antiguo Testamento y lo que el Antiguo Testamento enseñaba sobre el futuro Salvador, el futuro Mesías, Cristo Jesús, que murió como el único y suficiente sacrificio una vez y para siempre para quitar el pecado, y resucitó habiendo consumado la obra del Padre que Él le mandó a hacer. Ese era el mensaje de Pablo a los judíos. Pero nos dice aquí también que en el versículo 17 al final, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. Pablo discutía en la sinagoga, pero también discutía en el foro público. Pablo va al lugar público, la plaza, la agora, o agora, y habla con todos los que estuvieran allí, en otras palabras, la audiencia que ahí se encontraba. En este contexto, Pablo se encuentra con dos grupos de personas, dos grupos de filósofos, que representaban dos corrientes de filosofía populares en la época, los epicúreos y los estoicos. Ahí están. Los epicúreos creían y enseñaban que la meta principal de la vida era el placer. Comamos y vivamos porque mañana moriremos. O sea, hacer todo lo que uno puede quitarle a esta vida, sacarle el jugo a la vida, disfrutar esta vida, porque al fin y al cabo es todo lo que existe. Y decían ellos que la muerte era la disolución final de todo ser humano. Entonces no había nada después de la muerte. Entonces disfrutemos hoy, porque al fin y al cabo no hay nada en el mañana después de la muerte.
y daban rienda suelta entonces a los deseos de la carne. En contraste, los estoicos enseñaban la disciplina del cuerpo, enseñaban el dominio propio, y eran para ellos la meta principal en la vida era tener indiferencia total al placer e indiferencia total al dolor. De ahí la palabra estoico, ¿no? Pensamos en una persona indiferente, un estoico. Estos eran panteístas y creían que todo era Dios y cada persona es parte de Dios. En contraste a los epicúreos que no creían en una creación, no creían en Dios, creían que la materia es lo único que existe y realmente este mundo surgió como una casualidad. Fueron los primeros darwinianos, creo, aunque no se denominaban así. Aquí tenemos entonces a estos dos grupos distintos que confrontan a Pablo acerca de lo que ellos pensaban era otra filosofía distinta, otra religión, la cual nunca habían escuchado. Y leemos en el versículo 18. También disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros, parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Noten que Pablo estaba predicando el Evangelio. Lo tomaron y lo llevaron a Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas? Porque te oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significan. Noten que estos se refieren al apóstol Pablo como un palabrero. La palabra en el original es muy interesante. Espermalogos. Era uno que picaba semillas. Es como los gorriones que ustedes saben que abundaban en todo el mundo. Van, pican migajas, pican semillas, pican aquí y allá. Y entonces estos decían, este es uno que picotea ideas, uno que se agarró de varias cosas, varias basuras que encontró por ahí y las trata de enseñar como una nueva filosofía. No es un tipo coherente. No lo respetaban. Para ellos Pablo era un palabrero, no era un filósofo genuino, sino que hablaba cualquier cosa. Cualquier basura que habían colectado en el camino y ahora trataba de enseñarles esa nueva religión. Y se burlaban de él. Este palabrero estaba enseñando el Evangelio de Jesucristo que obviamente para los gentiles, para ellos, era motivo de burla. Y ustedes recuerdan que el mismo apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios que es justamente lo que va a suceder. 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, esto describe a esta sociedad ateniense obviamente, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. ¿La predicación de quién? La predicación del Evangelio. Jesucristo crucificado y resucitado. Versículo 22 de 1 Corintios 1. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, filosofar. Pero nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Esto era el evangelio para los griegos. Una locura. Imagínense que Pablo está predicando a Jesús y la resurrección. Desde el momento que predica a Jesús, tiene que decirles quién es Jesús, en ese contexto gentil. Bueno, Jesús era un judío que vino a este mundo, era Dios, vivió entre nosotros como Dios, y fue a la cruz para pagar por el pecado de todos aquellos que creen en Él. Y por supuesto, para un griego, para un gentil, para uno de ellos, ir a la cruz era ignominioso, era la vergüenza más grande. Morir como una persona, como el peor de los reos en una cruz, era algo vergonzoso. Y hablar de que este judío era Dios y que fue a la cruz y murió en una cruz romana, que ni siquiera un ciudadano romano podía morir en la cruz, como los reos que morían en la cruz, porque solamente uno que había cometido traición contra el César era el romano que iba a morir en la cruz. Y que le diga Pablo a esta gente que ese que murió en la cruz es un judío que es Dios y murió por ellos para pagar por los pecados eso es locura. Eso es totalmente absurdo para los gentiles. Era incomprensible, era loco para los griegos.
No obstante, a pesar de esa locura, qué interesante que era algo entretenedor para ellos. Les gustó. Y los atenienses nos dicen que querían ser entretenidos. Noten el versículo 21. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa sino en decir o en oír algo nuevo. Les gustaban las cosas nuevas. Claro, Pablo era un palabrero hablando cosas nuevas. Vamos a escuchar a este tipo, a ver qué dice. Los atenienses se divertían escuchando nuevas cosas, nuevas filosofías, nuevas religiones, la adoración a nuevos dioses. Así que toman a Pablo y se lo llevan al Areópago. Ahora, ¿qué era el Areópago? El Areópago era la suprema corte de Atenas. Era el consejo máximo en la ciudad, más aquellos que nos hablan del Areópago en esta época, era la corte suprema en todo el mundo conocido gentil. ¿Y qué se trataba en el Areópago? ¿Qué casos se trataban ahí en este consejo? Casos culturales, criminales, filosóficos, religiosos. Se exponían ahí en la corte para que la corte finalmente emitiera un juicio. Pablo no estaba siendo sometido a un juicio aquí, sino a un interrogatorio sobre esta nueva religión, sobre esta nueva enseñanza. Esta corte estaba encargada de juzgar a personas también que traían una nueva religión que era blasfema a los dioses de Atenas. En un sentido, esta corte era el consejero supremo, era el protector de las religiones de Atenas. Y por supuesto, Pablo, siguiendo el protocolo normal, llega a ese lugar. Y ahí estaba este nuevo maestro, este diseminador de una nueva religión, ante ese grupo de personas, ese grupo de la corte. Pablo no estaba dando su propia filosofía, aunque ellos pensaban eso. Pablo estaba proclamando al único Dios verdadero, revelado en la Escritura y revelado en la persona de Jesucristo. Entonces, comenzando con el versículo 22, Pablo expone la verdad acerca del Dios que ellos no conocían. Leemos en el versículo 22. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido. Noten que no dice nada en contra de ellos, les dice que eran muy religiosos. Tampoco les dice algo a favor. Simplemente, veo que son muy, muy religiosos. Porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con la inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. Lo primero que Pablo comienza a decirles es que este Dios desconocido para ellos era un Dios que podía ser conocido. Esas son tremendas y buenas noticias. Pablo no los ataca por ser religiosos. El apóstol simplemente utiliza su religiosidad como punto de partida para proclamar la verdad de Dios, el Dios que no conocían ellos. Es obvio que al proclamar al Dios verdadero, Pablo está eliminando la ignorancia de ellos y les está obligando a admitir que no conocían a Dios. Pablo les dice: yo estoy aquí para proclamar al verdadero Dios, y ese Dios que para ustedes es desconocido puede ser conocido. Eso sin duda llamó la atención a algunos. Es obvio que los atenienses, aunque muy religiosos, no habían obtenido ninguna ayuda particular de sus divinidades, obviamente. Los dioses no son dioses, eran ídolos. ¿A qué oraban? ¿A qué adoraban? A ídolos. ¿Quiénes son los ídolos? Demonios. 1 Tesalonicenses 4:5 dice que las naciones, los gentiles, no conocen a Dios. En Gálatas 4:8 Pablo dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Entonces Pablo les está diciendo: lo que ustedes adoran no son dioses reales. Los atenienses estaban sirviendo a ídolos que por definición no son divinos, no son dioses. Son como los dioses de Isaías capítulo 44, por ejemplo. Ustedes recuerdan que está ridiculizando el profeta a aquellos que adoran a imágenes y a dioses, cosas que ellos mismos han creado.
agarran un leño y de ese leño, dice Isaías, sacan parte para hacer fuego, para calentar y hacer alimentos o calentar los alimentos, y otra parte la utilizan para crear un diosito, una imagen. ¿Qué absurdo es eso? Del mismo leño hacen parte de leña para la comida y parte una imagen. Y eso era la religión que estas personas tenían. Imágenes. Y es obvio que tú vas a adorar a un Dios creado por ti y le pides algo, ese Dios no te va a favorecer, no te va a dar nada porque no es un Dios, es un palo representando algo, pero no es nada. Es obvio que al proclamar al Dios verdadero, Pablo está entonces eliminando la ignorancia que ellos tenían y forzarles a ver que ese Dios que él predicaba tenía que ser conocido, era el único Dios que podía responder a sus oraciones, a su adoración. Entonces estaban sirviendo a ídolos, no a dioses. Tal vez habían pedido cosas de esos dioses, pero no escuchaban ninguna respuesta. La actitud era, bueno, tal vez hay algún Dios que nos pueda ayudar. Adoraban en ignorancia y Pablo les dice, yo les proclamo a ese Dios que ustedes están buscando y para empezar les hago saber que puede ser conocido. No es como sus diositos. Pablo les proclama las excelentes noticias entonces de que ellos pueden conocer a Dios. Pablo también les dice que ese Dios desconocido para ellos no es una estatuita, no es una estatua, no es el producto de la imaginación de los hombres. Ese es el Dios de la Escritura. Muy distinto. Ahora, en primer lugar, Pablo les dice que el Dios verdadero es un Dios creador. Versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Un Dios creador. El único Dios creador. Muy distinto al panteón de dioses que ellos tenían, que compartían diferentes poderes. Pablo dice, Dios, el Dios que yo les predico es el Dios que creó todo lo que existe. Obviamente los epicúreos negaban la creación. Estos creían que la materia es eterna. Los estoicos eran panteístas que creían que Dios está en todo y que todo es Dios. Y Pablo les dice, miren, la materia, el mundo material no es eterno, fue creado por Dios, solo Dios es eterno, Dios es espíritu eterno, quien creó todo. Eso era un golpe a lo que ellos creían y a lo que ellos pensaban. Todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento afirma que Dios es el creador de todo. ¿Cómo comienza Génesis 1:1? ¿Se acuerdan? Ahí está la primera afirmación de quién es Dios, el creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y a partir de ese capítulo 1, versículo 1 de Génesis, el resto de la Biblia nos dice que Dios es un Dios creador, el único creador. Posiblemente Pablo tenía en mente varios pasajes cuando les declara esta afirmación a los atenienses. Salmo 146 dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Es posible que Pablo estuviera pensando en ese pasaje. O Isaías 40:28, que dice, ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová o Yahweh, el cual creó los confines de la tierra? Dios creó todo. Otro pasaje familiar a Pablo y a los judíos sin duda era la declaración de Jeremías 10:10. Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo, hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia, saca el viento de sus depósitos, todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra,
de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. No es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo. Estos atenienses adoraban a cosas creadas. Y Jeremías dice, eso es vanidad, obra vana, es vergonzoso, la obra de un fundidor es mentira. El creador de todo es Dios, dice Jeremías. Y es justamente lo que Pablo afirma. Hay un solo creador en el universo y ese es Dios, el Dios verdadero. Es un ataque directo entonces a los dioses que los griegos creían, quienes compartían aspectos tal vez de la creación. Y Pablo dice, no, hay un solo creador, el Dios que estos hombres no conocían. Hay una segunda cosa que Pablo enseña. En segundo lugar, Pablo les dice que este Dios es el dueño de todo y el que rige soberanamente sobre todo. Noten también el versículo 24. Él es el Señor del cielo y de la tierra. Señor. Era conocido el término para los griegos. La palabra Señor quiere decir amo, kurios, y se refería a una persona, un dueño que rige sobre una casa, sobre una familia, que incluían los siervos de esa casa, los trabajadores de esa casa. Y Pablo les dice que Dios es el dueño y soberano sobre el cielo y la tierra. Él es el único dueño. Él es el único Señor. El Salmo 24:1 describe a Dios de esta manera. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Se acuerdan? Un pasaje que conocemos bien. Dios es el dueño. La tierra es de él, los cielos son de él. Salmo 103:19 dice, Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Muy distinto a los dioses de los atenienses. Ustedes recuerdan la experiencia de Nabucodonosor allá en Daniel capítulo 4. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que creía que era el autor de ese gran imperio y que si no fuera por él todo el imperio se vendría abajo, etcétera, etcétera, y se enaltece sobremanera. Dios lo humilla, se reduce a una bestia, come pasto del campo como las bestias del campo, y nos relata Daniel 4, mas al fin del tiempo, o de este tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio, noten esto, es sempiterno, su reino por todas las edades. Todos los hombres o habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Y Pablo les dice, el Dios que ustedes no conocen es ese Dios, el dueño, el gobernador, el que rige sobre todos. Por supuesto, Nabucodonosor aprendió esa lección de una manera muy impresionante. El salmista nos dice en el Salmo 50, Dios, por medio del salmista, versículo 10, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados, conozco todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. ¡Wow! ¡Qué descripción! ¡Qué Dios! ¡Qué impresionante! Miren, todos los pajaritos que ustedes ven en su jardín atrás, Dios los conoce. Por nombre, Él sabe quiénes son. Dios conoce todo animalito que está sobre este universo y Dios rige sobre todos. Versículo 12 del Salmo 50 dice, porque mío es el mundo y su plenitud. Este es el Dios que ellos no conocían. Muy, muy distinto a los dioses que ellos estaban adorando. En tercer lugar, Pablo también describe a Dios como trascendente. Otra vez el versículo 24. Dice Pablo, Dios no habita en templos hechos de manos. En contraste a los idolitos que ellos tenían, que necesitaban un nicho, un templito ahí para habitar. Dios no se limita a nada físico material, dice Pablo.
ni templo construido por manos de hombres. Cuando uno viaja por Latinoamérica puede ver estas cosas, ¿no? Gente que adora a diositos, han construido ahí una imagen de algo, lo ponen en un nicho y piensan que ahí está Dios. De alguna manera, Dios no se limita a nada. Dios no puede ser limitado. Es ridículo entonces la conclusión lógica es la siguiente: si Él es el creador de todo, si Él rige sobre todo, es ridículo pensar ahora que Dios va a limitar su presencia a un local construido por hombres. Eso era lo que ellos pensaban. Dios no está confinado a una imagen humana, Dios no está confinado a una estructura física, Dios no está confinado a un lugar. Dios es trascendente. Él está más allá de lo físico. No podemos limitar a Dios a ningún lugar. El Salmo 139 que leímos, ¿se acuerdan? En el tiempo devocional, nos dice el salmista al final, versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Nos vamos a pretender que nos vamos a esconder de Dios de alguna manera? ¿Que Dios no va a saber dónde estamos? Si subiera a los cielos, dice, ahí estás tú. Si en el Seol, en el lugar de los muertos, hiciera mi estrado, he aquí tú estás ahí. Si tomare las alas del alba, dice, habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Dios es trascendente, Dios no está limitado, Dios puede observar y ver, y su presencia está en cualquier lugar. Y Pablo les dice eso. Ustedes están adorando a diositos que han limitado a un nicho. El Dios que yo les predico es el Dios trascendente. Número 4, Pablo dice otra cosa acerca de Dios. Dios no es solo creador, no es solo dueño de todo, no es solo trascendente, sino que Dios, dice Pablo, es el sostenedor de todo lo que existe, el sustentador de todo lo que existe. Versículo 25. Ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¡Qué tremenda declaración! Dios da aliento y sustenta todas las cosas. El hecho de que tú te levantaste esta mañana, el hecho de que tú estás aquí sentado, escuchando, que tus ojos pueden ver, estás respirando, el hecho de que tú estás escuchando y viendo y observando todo esto, ¿sabes por qué? Porque Dios está sosteniéndote. Dios nos sustenta, Dios nos sostiene. Nadie contribuye a la obra de Dios, es lo que está diciendo Pablo, a sus propósitos. Nadie puede ayudar a Dios en nada. Dios no necesita de nada ni necesita de nadie. Él es suficiente en sí mismo. Él nos da el aliento a todo ser viviente. Dios no te necesita, Dios no me necesita. Él es el dador de todo, el creador de todo y el sustentador de todo. ¡Qué tremenda realidad! Nosotros dependemos total y absolutamente de Él. Él no depende para nada de nosotros. Santiago nos recuerda en su epístola, en el capítulo 1, versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de quién? De lo alto, del Padre de las luces, de Dios. Hebreos 1:3 nos dice el autor de Hebreos que Dios por medio de Jesucristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Cómo fue creado el mundo? Dios dijo, ¡pum! Y fue. ¿Cómo sustenta Dios todas las cosas? Con su palabra. Ese es el Dios que adoramos, ese es el Dios que nosotros conocemos, ese es el Dios de la Biblia, pero es el Dios que estos no conocían y tenían que conocerle. Por eso Pablo, al término de su epístola de Romanos, después de haber hablado de la obra tremenda de Dios en la salvación, de haber tocado los atributos de Dios, llega a la conclusión de su epístola y
irrumpe en esta doxología, el versículo 33 del capítulo 11, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría, del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Versículo 36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Amén. Ese es el Dios que ellos no conocían. Pablo hace ver a estos atenienses que Dios, quien hizo todo, es también el que sustenta todo. Número 5, versículo 26. Pablo les dice que Dios controla todo, Él es el soberano. Note el versículo 26. Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Pablo les dice que Dios ha creado a cada ser humano individualmente y colectivamente, colocando a cada persona en un lugar particular y designando a cada nación un lugar, su territorio y su tiempo sobre la tierra. Dios determina eso. Ahora, esto iba en contra de lo que los griegos pensaban. Los griegos pensaban que Grecia era lo máximo, era realmente el producto de lo mejor de lo mejor. Ellos se creían la bendición de Dios al mundo y llamaban al resto de las naciones bárbaros. ¿Sabes lo que es bárbaro? Bueno, mi esposa es bárbara, pero ese es su nombre. La palabra bárbaros es una palabra onomatopéyica que quiere decir que simplemente se refiere al sonido, y el sentido es en el sonido. Por ejemplo, ellos pensaban que todas las naciones de la tierra hablaban en lenguas que ellos no entendían, y ellos decían, hablan en barra, 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 barra. Claro, de ahí salió la palabra bárbaros, y de ahí viene la idea. Ese era un bárbaro para los griegos, alguien que no entendían, alguien que era de segunda o tercera clase. Ellos eran realmente la bendición de Dios al mundo, o de los dioses en este caso. Y Pablo les dice, ¿saben qué? Eso no es cierto. Ustedes, como cualquier nación de la tierra, fueron colocados ahí por Dios, tienen su tiempo, tienen su territorio, tienen sus límites, pero eso es de Dios. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 8 leemos, cuando el Altísimo Dios hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos. Dios ha establecido las naciones. Dios ha establecido el comienzo y el término de cada nación. Dios ha establecido a esta nación para sus propósitos. Tiene un comienzo y tendrá su fin. Pero eso es de Dios. Ahora, Pablo les dice también que Dios es también el que revela, el que ha hablado. Dice en los versículos 27 al 29. Dios es el revelador. Para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpando le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Dios es eminente, Dios está cerca. Dios, por medio de su creación, por medio de la conciencia, ha dado suficiente información acerca de sí mismo, de sus atributos, de tal manera que eso debería llevar a los hombres a reconocerle como Dios. Y sin embargo no lo hacen. ¿Se acuerdan las palabras de Pablo en Romanos 1? Nos dice versículo 19, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, de toda persona, de todo ser humano, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de tal manera que no tienen excusa. Dios ha creado en el ser humano una conciencia de que hay un Dios. Hay una causa primera y no se puede evitar. Dios se ha hecho evidente por medio de lo creado.
Todos sabemos que lo creado tiene que tener una causa. Todo tiene un autor. Esta botellita de agua no llegó aquí porque de repente apareció ahí. Alguien la tuvo que hacer. Alguien tuvo que manufacturar esta botellita de agua. Es lo mismo con la creación. El hombre puede saber que detrás de todo objeto, detrás de todo lo que ellos pueden ver, hay un creador. No pueden evitar eso. No tienen excusa de decir, bueno, yo no creo en Dios. Si él dice eso, si la persona dice eso y muchas personas dicen eso, esa persona es un ateo y por supuesto el Salmo 14.1 nos dice que es un necio. El ateo o el hombre dice en su corazón no hay Dios y eso es resultado de su necedad. Es el resultado de un corazón perverso que se rehúsa a responder a las evidencias que Dios ha dado en su creación y las evidencias internas en la razón, la conciencia de todo ser humano. Dios se ha revelado por la creación y por la ley moral interna dada a todo ser humano. Noten lo que dice Pablo en Romanos 2.13. Por cuando los gentiles, que no tienen la ley, cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Quién escribió esa ley escrita en los corazones del hombre? Dios. Su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras veces defendiéndolos. Todo ser humano conoce entre el bien y el mal. Conoce eso. Porque Dios ha puesto esa conciencia moral dentro de cada hombre. Si nos remontamos o tomamos un viaje o vamos a cualquier tribu, la más escondida y recóndita en alguna jungla por ahí en el mundo, esos seres humanos pueden discernir entre el bien y el mal. ¿Por qué? Porque Dios ha creado en su interior esa conciencia del bien y el mal. Eso es de Dios. Y tienen la creación alrededor para ver que hay Dios, que hay un creador detrás de todo esto. Y por supuesto, la creación, la razón humana, la conciencia humana deberían llevar a los hombres a buscar al único Dios que no está lejos de nosotros. Noten el versículo 27, es lo que dice Pablo. Ese Dios que ellos andaban de alguna manera buscando, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿A qué distancia está Dios? Bueno, noten el versículo 28. Porque en Él vivimos, y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Noten eso. Algunos poetas griegos habían llegado a la conclusión correcta, que son linaje de Dios. Entonces la idolatría es eliminada. El versículo 29 dice ahí, siendo pues linaje de Dios, esta es la conclusión. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. La idolatría es eliminada, es algo absurdo porque no tiene sentido. Si Dios nos creó, si Dios rige, si Dios está en control de todo, ¿cómo es que ese Dios entonces es algo que se va a limitar a un idolito? Algo que ellos estaban adorando. Es imposible. La idolatría queda eliminada. Y Pablo evangeliza a estos paganos atenienses explicando el poder y la persona detrás de la creación, Dios. Finalmente, Pablo dice otra cosa acerca de este Dios desconocido para ellos. Y es lo siguiente, Dios ha hablado. Versículo 30. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres, en todas partes, que se arrepientan. Esa es la declaración divina. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre, noten que es mayúscula, a quien ha designado habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. ¿Quién es ese hombre? Jesucristo. Estas son las buenas nuevas del Evangelio.
Dios está declarando y revelándose especialmente ahora en el Evangelio de Jesucristo. Dios ha hablado ahora por medio de su Hijo. Le podemos conocer personalmente a través de su Hijo Jesucristo. Recuerden las palabras del autor de Hebreos en el capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Y Pablo les dice a estos atenienses que Dios pasó por alto los tiempos de ignorancia antes de esta revelación. ¿A qué se refiere? Bueno, Dios juzgó al mundo una vez, ¿se acuerdan? En el diluvio, el capítulo 6 de Génesis. Fue un juicio universal. Y Dios dio el arco iris, ¿se acuerdan? No iba a destruir la tierra ya más. Y no va a ser destruida la tierra, ni otro juicio va a venir a nivel universal hasta que Jesucristo venga por segunda vez. Y es justamente lo que Pablo está diciendo acá. Estoy advirtiéndoles a todos los hombres que el juicio del Hijo de Dios viene y los hombres son llamados ahora a arrepentirse. Ahora, ¿qué quiere decir eso de arrepentirse? Arrepentirse quiere decir dar un giro de 180. Arrepentirse de sus pecados, que quiere decir que se vuelvan de su vieja manera de vivir, de su pecado, de su idolatría en el contexto ateniense, y que se vuelvan a Dios, al único Dios verdadero, que era justamente, por ejemplo, lo que los tesalonicenses hicieron. Ustedes recuerdan, Pablo se refiere a ellos en el capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses, que os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Y eso es lo que Pablo ahora predica a estos atenienses. Pablo les dice, ahora Dios, quien se ha revelado en su Hijo, llama a todos los hombres, sin excepción, que se arrepientan y vengan a fe, por fe o en fe en Cristo Jesús, quien es el juez y el Salvador. La revelación general no fue suficiente para salvar. La revelación general de Dios a través de su creación y su conciencia debe dar al hombre suficientes evidencias de Dios, lo cual debe mover al hombre a someterse a ese Dios y sentirse que debe rendir cuentas hacia Dios, pero no fue así. Esa conciencia, esa revelación no es suficiente para salvar. Necesitábamos más. Y Pablo dice, ahora Dios se ha revelado por su Hijo y nadie tiene excusa. Él va a juzgar al mundo por medio de aquel que ha designado. Ese es Jesucristo. Entonces Pablo advierte a sus oyentes, Dios ha pasado por alto la ignorancia, pero no más. La revelación es completa ahora en su Hijo. La revelación del Evangelio. Y la única respuesta al Evangelio es justamente eso, creer y arrepentirse, sabiendo que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Él le resucitó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Romanos 10:9. Esa debe ser la respuesta. La respuesta de los oyentes en Atenas, sin embargo, fue típica a toda respuesta a la proclamación del Evangelio. Leemos en el versículo 32 al 34. Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron, te escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio, el Areópagita. Qué interesante que uno de los de la corte suprema de Atenas se convirtió. Una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Qué interesante, la respuesta es similar, siempre igual. La mayoría rechazó el mensaje del Evangelio, pero unos pocos creyeron y conocieron, ahora sí, al Dios que hasta ese momento era el Dios desconocido. Y conocer a Dios por medio de su Hijo, sabemos que es tener vida eterna. La mayoría de nosotros aquí en este lugar conocemos a Dios. Y saben que ese es un privilegio que cuando tomamos conciencia de esa realidad debería movernos a gritar de aleluya,
a gritar de gozo y regocijo porque conocemos al Dios verdadero. Y lo conocemos porque Él envió a su Hijo y lo conocemos a través de su Hijo Jesucristo. Porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Es la única manera de conocer a Dios. Y Pablo sabe, conoce, está consciente de eso y predica el Evangelio a estas atenienses que estaban adorando a diositos, imágenes de Dios, idolatría que los llevaba a la perdición. Y Pablo deseaba que ellos llegaran al entendimiento y conocimiento del Dios verdadero. La única manera de conocer ese Dios es a través de su Hijo Jesucristo. Ese es el mensaje para ti hoy. Para nosotros que somos creyentes en Cristo, simplemente nos afirma el hecho de que, Señor, te damos gracias porque te conocemos por tu Hijo Jesucristo. Pero tal vez hay alguna persona que no conoce a Dios, que tal vez ese Dios, así como lo fue para los atenienses, es un Dios de quien han escuchado, es un Dios desconocido en su experiencia. Y a lo mejor este es el día que usted puede conocer a ese Dios. No se resista. No sea como estos que, algún día te escucharemos. Y Pablo se fue. ¿Y saben qué? Nunca volvieron a escuchar acerca de ese Dios. No seas ese. Sé como este Dionisio y Dámaris. Poquitos que dijeron, Señor, entiendo ahora que Jesucristo es el camino. Entiendo que Él es la verdad. Entiendo que Él es el Hijo de Dios quien vino a morir por mí, por mis pecados. Creo en ese sacrificio. Creo en ese Dios verdadero. Y en el momento en que uno hace eso, llega a conocer a Dios como lo que Él es. Que esa sea tu experiencia, que esa sea la experiencia de todos nosotros hoy. Es mi oración y es mi deseo. Vamos a concluir con una palabra de oración ahora. Padre, te damos gracias por tu palabra, por la explicación de Pablo en cortos pasajes, cortos versículos, esta majestuosa descripción de quién tú eres. Señor, es tremendo saber que conocemos al Dios verdadero. Y Padre, te damos gracias por eso. Y venimos a ti, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, pidiendo a favor de aquellos que aún no te conocen en este lugar. Señor, toca corazones. Manifiéstate a personas que aún no te conocen. Y Señor, la única manera de conocerte a ti es por medio de tu Hijo Jesucristo. Estamos conscientes de eso. Él vino a este mundo, vivió sin pecado, fue a la cruz, pagó en esa cruz por nuestros pecados. Y Señor, hoy podemos venir delante de ti libres, justificados, porque Él llevó nuestros pecados. Y nosotros hoy poseemos la justicia de Cristo. Padre, te pido por personas en este lugar que aún no conocen eso. Que sea un día de celebración hoy en los cielos por un pecador que se arrepiente. Y Señor, por aquellos que te conocemos, ayúdanos a tomar conciencia de esta realidad, que conocemos al Dios verdadero. Te alabamos, te bendecimos, te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.